Hola Eduardo, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro, un gusto. Muchas gracias. Al revés, los agradecidos somos nosotros, el gusto también es nuestro. Bueno, se vienen las elecciones departamentales que en un año sui generis también presenta algunas características sui generis. Sí. Por lo pronto fueron corridas en el calendario y eso implicó que el ya largo proceso electoral uruguayo todavía más largo. le agregáramos algunos meses, ¿no? Sí. Ese es un asunto que me parece que en alguna medida algún rol debe estar jugando. Y el otro día yo leí alguna encuesta que ustedes hicieron y me dio la sensación que era un poco injusta la forma en que era presentada la idea de que la gente no sabe en qué fecha, ¿no? Y yo un poco la defensa de la gente, porque... Bueno, no me gusta, lo admito, no me gusta cuando el comentario viene con que la gente está en otra, el sistema político no logra, lo que no significa que haya que depositar miradas en esa dirección, ¿no? Sí, sí. Yo soy un hombre que siempre, por una cuestión de momento histórico, siempre me interesó la política. Porque como me crié en dictadura, mi vínculo era, bueno, a ver cómo hacemos para derrotar la dictadura. Claro. Entonces era esa generación que aunque no tuviéramos padres muy conectados, comprábamos los semanarios, leíamos, íbamos a las marchas, corríamos de los palos cuando teníamos suerte, en fin. Sí. Y para mí tengo grabadísimo, Eduardo, los momentos históricos del Uruguay de acuerdo a quién era el presidente. O sea, el hito son las elecciones, ¿estamos? Después del 84, por supuesto. Sí. Antes no cambiaban, ¿no? Y si cambiaban no era a través de elecciones. Claro. Y a mí me preguntaban, ¿en qué fecha son las elecciones? Y yo no sé qué fecha es. Yo lo que te digo es último domingo de noviembre, antes, desde el 99 te digo último domingo de octubre, pero la fecha no la recuerdo en sí mismo. Me pareció que hubo como ayúdame a entender qué era lo que trataba de... ¿Qué era lo que resultaba de esa medición que ustedes hicieron? Mira, nosotros esto lo empezamos a hacer para las elecciones internas. En realidad esto fue simplemente un ejercicio, una elección obligatoria para tratar de acercarnos de alguna manera a qué temperatura estaba teniendo la campaña electoral. Por esta idea generalizada de que no estaba en la agenda de la gente las elecciones. Sí. ¿Por qué en las elecciones internas sí? Porque el voto es voluntario. Claro. Entonces... Lo que nosotros hemos ido trabajando, todavía no está afinado un modelo, ni mucho menos, pero sí que nos hemos dado cuenta que nos acerca es si la gente tiene alguna idea de cuánto es, no la fecha exacta, pero si son el 30 de junio o son en junio, ya da un panorama de que la gente más o menos sabe que a mitad de año hay elecciones. Claro. Ahora, si hay gente que te dice que las elecciones internas son a fin de año, o las elecciones internas son el año que viene, es alguien que está totalmente desconectado. Exacto. Es decir, lo que vos decís, una cosa es saber la fecha exacta y otra cosa tener idea más o menos cuándo es. Bueno, el último domingo de octubre, tiene alguna idea, está... Bueno, en esto fue más o menos acercarnos a qué tan presente tenía la gente que en septiembre, la fecha exacta es un porcentaje relevante y no es lo central, pero sí cuánto la gente estaba a un mes y medio de las elecciones, cuántos sabían que el mes siguiente había elecciones. Claro. Entonces, fue un poco para acercarse a eso, más que como un dato en sí mismo, porque si nosotros miramos el interés en la política, no ha tenido variaciones. Las afiliaciones partidarias en este último año no ha tenido variaciones. Entonces, esto era más para ver cuánto la gente estaba metida dentro de del propio ciclo electoral de las departamentales, ¿no? Y fue solo en Montevideo, además, fue un ejercicio simplemente para medir un poco esa temperatura. Hace 3 días dieron a conocer la última encuesta intención de voto, elecciones departamentales de Montevideo. De Montevideo. ¿Habrá alguna más de Factum de aquí al fin de semana próximo? No. La última la cerramos una semana antes de lo habitual por un tema de calendario y en realidad, tal como está el panorama, creo que tampoco sumaría demasiado. Bien. Quizás sí, pero bueno, estamos en un momento en que creo que tampoco es que es una discusión también, tampoco las encuestas son para acertar cómo se va a comportar la gente exactamente, sino ir brindando un panorama sobre algunos elementos clave. Bien. Vos sí que esa definición incluso está en discusión, ¿no? Acerca de... Sí, claro. Bien. De pronto el público lo que espera de las encuestas siempre es un poco más, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo que tenemos que acostumbrarnos
de los dos lados, desde el lado nuestro, Sí. de cuando comunicamos, y del lado de quien recibe, del lado del periodismo, Sí, ¿no? sí. Es que en realidad tienen limitaciones, y limitaciones importantes. Y esas limitaciones tenemos que tenerlas presentes y saber, bueno, a ver, ¿hasta qué punto llegan? Bueno, ¿qué podemos saber de las encuestas en general? Si querés, después entramos en los datos concretos, Dale. pero en general, sabemos que el Frente Amplio está arriba, con una ventaja considerable, Sí. que está en el entorno del 50%, un poco hacia arriba. Eso ya da un panorama muy claro. Claro. Es decir, no es que la elección está absolutamente pareja como puede pasar en otros departamentos, por comportamiento anterior, pero también lo que marcan las encuestas. Hagamos al revés, desemboquemos en Montevideo porque además tuve la fortuna de participar de una mesa redonda organizada por la Asociación Uruguaya de la Ciencia Política, los cientistas políticos, un encuentro abierto, ¿no? Sí. Yo me anoté, como mucha otra gente, participé del mismo, y allí participaron en su calidad de panelistas Daniel Buquet, Verónica Pérez, Y Antonio Cardarello y vos. Sí. Te quiero decir que vos quizás sos el menos columnista de este programa, los otros son columnistas de este programa, así que era como estar en la mañana en camino, porque, bueno, de hecho el martes que viene el pelado Cardarello, ¿no? Sí. Que además es un experto en la materia departamental, en la claro, materia departamental, municipales. ¿verdad? Y todos dieron una perspectiva muy interesante. Vos arrancaste e hiciste un panorama nacional de estas elecciones departamentales. Bueno, no te voy a hacer trabajar el doble, No, pero me gustaría que pudieras resumirlo acerca de cosas que, entre comillas, ya sabemos o ya podemos suponer que van a ocurrir y otras que están en incertidumbre. Bien. Lo que tenemos bastante claro en función de comportamiento electoral 2014, 2015 y 2019, y además las encuestas que nos dan un panorama de cómo se está comportando el electorado, es que hay unos 12, 13 departamentos que no deberíamos esperar sorpresas. 15 departamentos, ¿no? 12 del Partido Nacional, 1 del Partido Colorado y 2 del Frente Amplio. Uh-huh. ¿No? Es decir, el Frente Amplio tendría Montevideo y Canelones asegurados, el Partido Nacional tendría Maldonado, 33, Cerro Largo, Artigas, Soriano, Colonia, San José, Flores, Florida, La Valleja, Durano y Tacuarembó. He escuchado de esa lista, no hace tanto he escuchado que Colonia estuvo en un momento un poquito peleado. Ya se puede decir que Bueno, no. Ahí hay dudas. Yo creo que las dudas, digamos, pasan por algún pequeño crecimiento del Frente Amplio y un acortamiento de distancias, pero no que ponga en riesgo real la intendencia. Uh-huh. Creo que es más una construcción que se ha hecho Bien. que lo que realmente está sucediendo. Si querés lo podemos poner y quizás un poco en duda. Ajá. También. Pero en principio... Dentro de ese panorama seguro, quizás el que menos porcentaje de seguridad tiene sería sí, Colonia. Sí, porque bueno, tiene elementos propios. Colonia es un departamento muy particular en términos de su distribución geográfica, poblacional, con distintos polos poblacionales diversos, ¿no? Quizás algo similar a Canelones, no lo mismo, pero tiene, ¿no? Como puntos fuertes, neurálgicos, importantes en la cantidad de gente, que ha tenido cambios también en su movilidad, en su propia estructura laboral, ¿no? Juan Lacase, la zona de Nueva Helvecia, Rosario, Tararira, Carmelo, Colonia, son como polos que son distintos. Sí. Y entonces, bueno, puede haber movimientos distintos ahí. Además que tienen históricamente lógicas políticas distintas también, ¿no? Claro. Entonces, quizás también esa diversidad interna también presenta dificultades para poder mapear bien, digamos. Bien, ¿no? pero en todo caso, dijiste que son 15 los departamentos en los que podríamos decir que no ganara el que uno supone que va a ganar, por decirlo así. Y esos 15, todos van a la reelección. No los intendentes, sino los partidos. Es decir, son partidos gobernados por los mismos partidos que son favoritos. Ahí está. ¿No? Para que la gente entienda, en Rivera
el favorito es el Partido Colorado y el que está gobernando es el Partido Colorado. Claro, y además gobierna. Pero además es el que está gobernando hace un ratito. Claro, ya tiene 4 periodos. Y acá quiero aprovechar a hacerte otra pregunta, porque hablaste de lo que se llama los partidos predominantes, ¿no es cierto? Los partidos desde el punto de vista, digamos, más académico, una breve definición de qué hablamos cuando hablamos de partidos predominantes. Y bueno, ahí básicamente lo podemos definir con una variable bien básica que es el 50%, ¿no? O una distancia mayor a 10 puntos sobre un segundo. Ajá. ¿No? Es decir, el caso de Maldonado, por ejemplo, la elección pasada ganó con el 48%, el Frente Amplio 41%. Pero los estudios de opinión y el comportamiento que ya tuvo en octubre del año pasado muestran que el Partido Nacional ha crecido. Es decir, que la distancia va a ser mayor y probablemente esté por encima del 50%. Colonia... Pero, por ejemplo, en Maldonado, bueno, otro departamento que presenta sus peculiaridades. También, ¿no? Claro. Maldonado, ¿podríamos decir que el Partido Nacional, desde la perspectiva histórica, es un partido predominante? No de perspectiva histórica, porque ha tenido una rotación importante. A eso me refiero, y relativamente reciente, además, sí, ¿no? Tuvo 2 periodos del Frente Amplio en el medio. Es decir, fue predominante. Pero antes ganaron los Colorados también. Sí, ya bastante antes los Colorados, después el Partido Nacional durante 4 periodos seguidos, después el Frente Amplio 2 periodos, y después volvió el Partido Nacional. Sí. Y vuelve el Partido Nacional con 2 cuestiones importantes. Una es la fortaleza de Antía como intendente, la fortaleza que le da la agrupación de Rodrigo Blas en el crecimiento del Partido Nacional, es decir, hay un crecimiento por una disputa interna. Sí, la disputa ahí es fundamentalmente interna, ¿no? Sí. Y un muy mal manejo que hizo el Frente Amplio de su interna. Ajá. O sea, el Frente Amplio se hizo el harakiri, digamos, para decirlo, digamos, académicamente, ¿no? Sí, es decir, la disputa interna fue absolutamente fratricida para el Frente Amplio. Ayúdame a entenderlo trazando una línea histórica. La disputa interna en Maldonado fue siempre un elemento muy, muy fuerte, aún con el Frente Amplio gobernando, ¿no? Claro, por eso. Era probablemente el departamento de uno, desde la relativa lejanía de Montevideo, uno veía y decía, ¿qué les pasa, no? ¿Qué le pasa a esta gente, no? Es que el Frente Amplio tuvo 2 oposiciones en el gobierno departamental. Mira. Tuvo la oposición fuera del Frente Amplio y la oposición interna dentro del Frente Amplio, que tuvo momentos de tregua, digamos, y de colaboración. Pero lo que quedó en la gente fue un elemento destructivo desde el punto de vista electoral. Bien, o sea que cuando hablamos de partidos predominantes no necesariamente estamos tendiendo una línea histórica, haciendo una trazabilidad. No, pero sí con respecto al anterior, y en la gran mayoría de los casos de lo que estoy hablando, sí hay una construcción histórica. Claro. Hay algunos casos porque ha habido alternancia. Florida y 33 tuvieron gobierno del Frente Amplio. Pero también esos casos fueron medio fortuitos, es decir, 33 pasó algo similar que en Maldonado. El Partido Nacional se destruyó a sí mismo en una disputa interna que le hizo perder el gobierno, pero después está en el 60%, es decir, fue una cuestión que por las disputas internas el Partido Nacional sufrió un golpe importante. También coincidió con la ola del Frente Amplio, ¿no? De 2004, 2005. Ganar en primera vuelta. Sí, o sea, el Uruguay que venía muy golpeado por la crisis, sí, ¿no? Entonces se sumaron las 2 cosas. En Florida pasó algo similar, ganó por muy pocos votos. Pero lo ganó. Pero él ya no volvió a ganar. Y no volvió a ganar, ¿no? Que esto es algo que le ha pasado al Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio le ha costado mucho retener las intendencias en periodos consecutivos. Sí. ¿no? Es decir, lo logró en Montevideo y en Canelones, lo ha logrado en Rocha durante 3 periodos, y va por el 4. Una de las peleadas, ¿verdad? Una de las peleadas. En Salto, en Paysandú, también ha pasado. Ha tenido la intendencia y la ha perdido, y después la recuperó. Artigas la tuvo y la perdió. Sí. ¿No? Es decir, hay un tema ahí donde el Frente Amplio llega a la intendencia, o ha llegado, y las pierde, o hay alternancia. Claro, Artigas, 33, son departamentos donde llegó, no pudo retenerlo
y en realidad lo que se volvió fue un partido predominante, el Partido Nacional, con porcentaje por encima del 50%, en torno al 60%. En grandes líneas, porque cada departamento podría ser merecedor de un análisis más fino y más profundo, ¿qué tanto se aleja o qué tanto se parece el comportamiento electoral de cara a las elecciones nacionales y de cara a las elecciones departamentales? Incluso con el ingrediente, vos señalabas en esa charla alguna cosa interesante, de que cambia en las elecciones nacionales primera y segunda vuelta cuando la hay, ¿verdad? Y también ahí se producen, y en esta última elección fueron notorios algunos ascensos como también algunas caídas, ¿no? Pero sí, en líneas generales ya hemos aprendido que no necesariamente ganar en octubre o noviembre asegura el triunfo en mayo próximo. Bueno, este año el mayo septiembre, pero eso ya lo sabemos, ¿no? Sí, ¿no es cierto? O sea, el Partido Colorado salió tercero en la elección anterior en 2014 y ganó en 2015. Salió cuarto ahora en Rivera, perdón, no dije el departamento, claro, en Rivera, ¿no? ¿En dónde ganó el Partido Colorado? En Rivera, claro, y salió cuarto ahora y es claro favorito, o sea, no hay duda de que la intendencia, es decir, pero después hay otros departamentos donde la disputa parece más competitiva de algún modo en la elección nacional, y en la departamental se aleja, en Flores, en Tacuarembó, en Durano, es decir, partidos que son claramente en términos departamentales blancos, pero que en la elección nacional el Frente Amplio logra disputar un poco mejor. Pero incluso, no gana, pero logra disputar mejor. No en la última elección, sino la que terminó consagrando a Vázquez como presidente de la República por segunda vez. Ayúdame ahí a ver si no le erro el bizcochazo. En la elección nacional fue la elección que el Frente Amplio obtuvo más cantidad de departamentos, ¿no? En la de Mujica 2014. A ver, no hablo de la departamental, No, en la nacional, sí. El Frente Amplio disputó y creció mucho en el interior. Entre la elección 2009 y la de 2014, que es la que vos estás hablando, sí hubo un crecimiento del Frente Amplio en el interior. Que además muchos Cerro Largo, por ejemplo. Bueno, ¿no? El caso Cerro Largo, que incluso hizo ilusionar. Y claro. Al Frente Amplio, habrá llegado nuestro turno en Cerro Largo. Puede ganar Cerro Largo, ¿no? Y el Partido Nacional ganó por arriba del 60%. Claro, es decir, eso es lo que hay o sea, se ha logrado en la mayoría de los departamentos una disociación entre lo nacional y lo departamental. Bueno, eso habla, ahí le pregunto al académico, más que nada, eso habla de que el ciudadano parece haber entendido las reglas del juego y está usufructuando su libertad, ¿no? Claro, sí. El sistema en ese sentido parece estar funcionando. Digamos que desde la perspectiva de la calidad democrática parece ser una buena noticia, ¿no? Sí, o sea, da más libertad en el grado, en el nivel de gobierno, digamos, la libertad de decisión en el nivel de gobierno. Quizás la discusión que está planteada hacia adelante, ¿no? Es la imposibilidad del voto cruzado entre el departamental y el municipal. Pero acá también, bueno, pues, sería bellísimo que se diera esa discusión, siempre lo digo, por la discusión en sí misma, porque creo que el flujo de distintas miradas sería muy interesante. Te hago una anécdota de un ejercicio que hicimos en Cardona. A ver. En el 2015 creo que fue. Hicimos un ejercicio donde preguntábamos la habitual del voto a intendente. Y ahí incorporamos el voto a alcalde. Y ahí nos dimos cuenta que había un ruido en que la gente no entendía el sistema. Uh-huh. La gente elegía alcalde del Frente Amplio e intendente del Partido Nacional. Y si mirábamos los resultados por separado, el Frente Amplio tenía posibilidades fuertes de competir la alcaldía de Cardona. Cuando vimos eso, que había una disociación, hicimos otro estudio que fue, después de que la gente nos contestaba, cuando había contradicciones, es decir, había imposibilidad del voto cruzado, le decíamos, bueno, usted me dijo que quiere a fulano del Partido Nacional como intendente y a fulano como alcalde de Cardona del Frente Amplio. Sí. Eso no lo puede hacer porque el voto no se permite entre dos partidos. Entonces, ¿a quién elige? ¿A quién prefiere? Se queda? ¿Este o este? Bueno, ese ejercicio nos permitió acercarnos más al resultado de que se dio en Cardona, pero además lo que vimos es que frente a la oferta con el desconocimiento, la gente prefería al del Frente Amplio. Parejo, ¿no? No era, pero aparecía con posibilidades reales de competir en la alcaldía.
cuando eliminábamos la contradicción, perdía las posibilidades y la alcaldía fue para el Partido Nacional. Claro. Es decir, el voto departamental incidió en la decisión sobre lo municipal. Esa en una instancia. En una instancia. Pero quiero decir, también está la otra, ¿no? ¿En qué medida elegir presidente, juguemos en la última elección, ¿no? ¿En qué medida elegir presidente a la calle hubiese en Rivera, no me acuerdo cómo salió la elección nacional, no sé, a lo mejor te recontra mato ahora. No, primero el Partido Nacional, sí. El partido, bueno, ahí usemos Rivera, ¿no? ¿Qué hubiese hecho la gente si en el mismo día hubiese podido votar en forma cruzada? Antes no se podía, ¿está claro? Sí, claro. Entonces, en la misma jornada vas a hacer voto cruzado de departamental y nacional. Que ahí está siempre la duda según el departamento. ¿Quién arrastraba más para qué lado? Claro. Si el presidente incidía sobre la elección departamental o al revés. El presidente terminaba ganando votos porque tu caudillo local departamental te los traía para tu casa, ¿no? Eso seguro que merece estudio departamento por departamento. Sí, sí. Pero después la otra es, aún habilitando el voto cruzado, que sea todo en la misma jornada, en vez de tantas publicitarias, la gente, el público, usaría tan a pleno como está usando ahora las libertades de saber separar una cosa de la otra. No, yo creo que no. Uno puede presumir que quizás menos, ¿no? Creo que entraríamos todos en una especie de submenage, ¿no? Es decir, de entender qué está pasando, de quedar agobiados por las distintas... existía antes, era así, pero es todo lo que... O sea, después de haber conocido esta lógica... una cosa, ibas con todo hasta el fondo. Claro. Y no había voto cruzado. O sea, no, por eso, sin voto cruzado. Porque yo recuerdo que a lo sumo lo que ocurría, creo que eso ocurrió en la elección del 89, en Montevideo. Mucha gente del Partido Nacional, del ala, llamémosle más wilsonista, más progresista, Movimiento de Rocha, votó en blanco. Votó en blanco a la elección departamental. Para no frenar un triunfo de una fuerza progresista en Montevideo. Eso lo recordamos, ¿no? Sí, creo claro. que, bueno, es simplemente ir a recoger esos números. Sí. Volviendo al caso nuestro. Tenemos entonces de 19, 15 departamentos donde la cosa... parece bastante resuelta. No a la interna, ¿no? Hay disputas internas importantes, ¿no? Es decir, Bueno, en algunos casos está resuelta también a la interna. Sí, ¿no? sí. Y hay algunos con candidaturas únicas, o sea, no presenta grandes dificultades. Pero hay algunos departamentos. Rivera, por ejemplo, hay. No, Rivera no, pero Tacuarembó hay una pelea interna interesante, en 33 también, es decir, que presentan disputas donde lo que está en juego. La Valleja también, sí. Donde hay disputas, donde no hay reelección del intendente actual, donde hay disputas de sectores, y eso ¿qué hace? Eso oficia de alguna forma de potenciador del partido. Lo que sí podemos decir que si el intendente, tú dijiste que marca fuertemente la cancha, si el partido está en el gobierno, parece ver una natural predisposición a seguir votando ese partido, ¿no? Sí. En los 15 estos. En esos 15 sí. Ahora, sí. ¿no? Pero no hay duda que si el candidato, si el actual intendente va por la reelección, ese gana, ¿no? Bueno, es bastante habitual que suceda. Ajá. De hecho, en esa charla que mencionabas de la UCIP, Daniel Buquet presentó una serie de datos, que ahora no me acuerdo si era un estudio de López Cariboni, Santiago López, con el tema de la tasa de reelección. Y la tasa de reelección ha ido aumentando, sobre todo después del cambio de sistema, ¿no? Desde el 2000 hacia ahora, hacia la actualidad, y hay una tasa de reelección importante. Hablemos de Colonia y Moreira, más allá de todas las circunstancias que ha vivido y vive esa candidatura por obvias razones, ¿no? Sí. Moreira es el favorito, su partido es el favorito a ganar, es el favorito y su candidatura es la... Sí. O sea, que el escenario más probable es que Moreira continúe siendo intendente. Sí, ese es el más probable. Hablemos de Maldonado. Antía parece también ser otro caso, sí, ¿no es cierto? Claro. Sí. Ahora de memoria los estoy barajando en el aire. Bueno, está Caram en Artigas, Caram, que también... aún con todo lo que hubo, que la familia, claro, pero la familia. Lo que pasa es que acá hay algo interesante para estudiar.
tiro ideas, hipótesis o algún elemento para discusión. Una cosa lo que se vea de Montevideo o lo que se discuta en la prensa, y otra cosa lo que pasa en el lugar. Tal cual. ¿Qué está mirando la gente? ¿Qué tan mal le parece a la gente algunas cosas que para otros son? ¿Y qué efectos genera cuando se da una campaña de ataque sistemático a esa persona? Bueno, los más cercanos, los propios, lo que hacen es aferrarse más a lo que defienden. Claro, mirá cómo le pegan. Claro, eso pasa habitualmente. Bueno, en estos lo que casos, Montevideo a veces, estoy jugando, ¿no? El que desde Montevideo es visto como el gran victimario de algo, en su lugar de pronto es esa misma causa, ese mismo hecho, esa misma circunstancia provoca que sea la gran víctima. Claro. Y aparte, claro, algunas cosas que salen como noticias en los medios nacionales y que después pasa a la discusión, son cosas que no toman por sorpresa a la gente en el lugar. Claro. Sea por los puestos, sea por el relacionamiento, no es, o sea, yo digo, quizás un porcentaje de la población sí, pero la mayoría de la gente conoce las formas de funcionamiento de las intendencias. Y es algo extendido, y las historias personales de los líderes en general se conocen, ¿no? Entonces, si está casado o no está casado, si hay familiares o no hay familiares. Los familiares hacen campaña con ellos todo el tiempo, están metidos en la política la mayoría. Te propongo ir a una breve pausa, porque hay otra cosa interesante de esta elección departamental que se nos viene, es que si son 15, que más o menos está segura la cosa, hay 4 en las que hay disputa. Curiosamente, las que están en disputa son gobernadas por el Frente Amplio, ¿verdad? Así es. Uno puede decir, bueno, se ve, y teniendo en cuenta la máxima anterior, la tendencia es que el partido que gobierna tiene más chances de retener, en esta lucen por lo menos peleadas. Quizá ganen a las 4, por supuesto, pero están peleadas. Uno podría decir, pucha, esta gente se ve que gobernando tanto a la gente no le llegó. La otra es, bueno, no nos olvidemos que es un partido, entre comillas, un partido, Frente Amplio, contra todos los que rajen, teniendo en cuenta la lógica de la coalición multicolor, ¿no? Dos posibles miradas, vos las afinarás luego de la pausa. Y para finalizar entonces según los datos de ustedes, da para decir que del mismo modo que que es muy probable que el Frente Amplio retenga el gobierno en Montevideo, altamente probable el escenario. Sí, yo creo que realmente no está en discusión. No está en discusión. Del mismo modo que se asegura eso, parece que no puede asegurarse que Cose sea la próxima intendenta, ¿no? No. La interna no. La interna no se puede asegurar nada. Lo vemos luego de la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino con Eduardo Botinelli. Estamos en el 98.7. Preguntas, comentarios, opiniones. WhatsApp 099-894-987. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos en el 98.7. Estamos conversando en el último tramo de la charla del día de hoy de la mañana en camino, y además con Eduardo Botinelli. ¿Hay alguna razón política que explique por qué los únicos departamentos que están peleados sean departamentos gobernados por el Frente Amplio? Lo que no significa que todos los departamentos que gobiernan el Frente Amplio estén peleados, ¿no? No, claro. Canelones y Montevideo parece no serlo. Sí. Pero donde hay pelea... Bueno, en realidad no es novedoso, digamos. Es verdad. Los 4 departamentos que están en disputa, Rocha, Salto, Paysandú y Río Negro, los 4 departamentos han estado en disputa y han tenido alternancia en las últimas 4 elecciones. Es verdad. ¿No? Es decir, en Salto estuvo el partido, en las últimas 4, ¿no? El Partido Colorado, el Frente, Partido Colorado, Frente. Es decir, ha habido. Y ahora la disputa aparece entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, ¿no? Hay un crecimiento del Partido Nacional importante que le está disputando la intendencia al Frente Amplio, con un tercer partido relativamente fuerte, que es el Partido Colorado. En Paysandú, la elección pasada ganó por menos de 2 puntos el Frente Amplio. En Río Negro ganó por el 0,6, 207 votos. Claro. En Rocha fue más holgado, pero fue menos del 4, ¿no? Entonces, no es que lo que pone en disputa a esos departamentos es la novedad 2020, ¿no? Lo que lo pone en disputa es sí lo que sucede en 2020,
pero lo que sucedió en 2015, lo que sucedió en 2010, en el caso de Río Negro es el primer periodo que el gobierno es del Frente Amplio. Exacto. Y con esa distancia tan corta. Agrego además que creo que no debe ser un hecho menor. El candidato del Partido Nacional es la FLUF. La FLUF es el exintendente que no estuvo en la elección anterior. Exacto. Porque no podía ser reelegido. Entonces, claro, la vuelta de la FLUF, el gobierno nacional da una potencia al Partido Nacional. Y yo diría que hasta podría decirse al revés, y aún así está peleado. Bueno, claro, ¿y qué sucede? Por eso es interesante esto. En los 4 departamentos que están en disputa, el Frente Amplio perdió entre 10 y 14 puntos entre el 2014 y el 2019. ¿Ah? Pero lo que hablábamos antes, en el balotaje recupera en todos esos departamentos, es algo habitual que recuperan casi todos los departamentos, un porcentaje importante, pero lo que se da sistemáticamente en estos departamentos es que recuperó más en 2019 que lo que recuperó en 2014 entre primera vuelta y segunda vuelta. Uh-huh. ¿Y qué es lo otro que pone incertidumbre? Porque estos primeros datos en realidad lo que dan es, si el Frente Amplio cayó más de 10 puntos entre el 2014 y el 2019, de alguna forma debería haberse reflejado en 2020, es decir, en la elección ahora de septiembre. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Las intendencias son del Frente Amplio. Hay evaluaciones de gestión que son relativamente positivas. Sí, en ese estudio que vos citás, esa tabla comparativa y de la que hablábamos más temprano, incluso es muy sintomático ver que la caída del Frente Amplio, que es notoria, también viene acompañada con sendas caídas del Partido Nacional y del Partido Colorado, y es exactamente el número de cabildo abierto, claro, ¿no? Sí. Lo que no significa que todos los votos del Frente Amplio pasaron automáticamente a cabildo, porque, bueno, ya tu viejo desde hace años viene diciendo que los... Sí, estamos en un proceso en los últimos años de relativa rotaciones, y cuando miramos el número parece que no cambia nada, claro. pero está cambiando, ha ido cambiando bastante, ¿no? Las pertenencias, y sobre todo las pertenencias quizás se mantienen bastante más firmes, pero el que no se siente perteneciente a un partido va cambiando de partido. Ajá. O ha ido cambiando. Bien, esa es una mirada con relación a esos departamentos en disputa. Se puede decir que esos departamentos Salto, Paysandú, Río Negro y Rocha, ¿no es cierto? Rocha, sí, para vos acá, es para mí acá, están diputados, pero están con un mismo, digamos, una misma igualdad de disputa. Quiero decir, porque en esos casos los intendentes, ayúdame, ¿en Rocha va por la reelección? Rocha, los cuatro van a la reelección. Los 4 van por la reelección. Sí. Y teniendo en cuenta la importancia que ya no el partido, el mismo intendente vaya por la reelección, habíamos quedado que eso en general juega a favor, sí, claro, del candidato, ¿no? Es que eso es lo que pone más en disputa la elección. Porque si uno mira los resultados, no debería, por lo menos en términos razonables y de comportamiento, si solamente miráramos comportamiento, en realidad serían bastante más favorables al Partido Nacional. Pero cuando miramos el comportamiento de elección departamental y miramos lo que las encuestas han marcado, se ve que la disputa es mucho mayor que la que sería solamente si miramos lo que sucedió a nivel nacional. Me parece un caso interesante en sí mismo lo que está ocurriendo en Salto, donde se había producido sin necesidad de ley electoral el corrimiento natural que la gente hace cuando, a pesar de... Cuando uno quiere que no gane tal, bueno, es capaz de votar a uno que no le convence tanto, ¿no? Claro. Y eso había pasado muy fuertemente en Salto, donde el partido... Paysandú también. Con los partidos al revés, ¿no? Sí. Una especie de concertación Colorado vota táctica. blanco en Paysandú, blanco vota colorado en Salto. Sí. En esta elección esas cosas están cambiando un poquito, ¿no? En el caso de Salto, sí. En el caso de Salto, sí. En el caso de Salto ha habido un fortalecimiento muy fuerte del Partido Nacional, no a nivel de elección nacional, porque en la elección nacional el Partido Nacional y el Partido Colorado votaron relativamente similar a lo que votaron 5 años antes, ¿no? En torno del 22 al 24% cada uno, ¿no? Pero sí a nivel departamental se produjo un quiebre, porque el Partido Nacional decidió salir a pelear la intendencia de Salto. Y fue una definición
no sé si de todo el Partido Nacional, pero sí desde el presidente, secretario de Presidencia, bueno, la propia candidatura de Albizu, pero que es esa decisión, sobre todo esa es la más fuerte, ¿no? Legítima, ni hablar. Cualquiera puede entender que favorece al Frente Amplio, ¿no? Bueno, si se dividen los votos, claro que favorece. ¿Cuál es el tema? Que el Frente Amplio no está tan fuerte como estaba hace 5 años. Ajá. Si el Frente Amplio hubiese estado o estuviera y con una gestión evaluada satisfactoriamente en términos importantes, digamos una aprobación de en torno del 60%, y el Frente Amplio pudiera estar votando arriba del 40%, bueno, ahí, tal como está planteado el escenario, podría favorecer al Frente Amplio. El tema es que el Frente Amplio no está tan fuerte como podría llegar a estar, porque la evaluación de la gestión no es tan buena y porque el Frente Amplio hoy en los estudios de opinión está recogiendo bastante por debajo del 40%. Podríamos casi asegurar que si el Frente Amplio gana Salto, es probablemente en el departamento de la República donde la victoria se obtiene con menor porcentaje de votos. Es muy probable que si se da así, termine sucediendo eso. En algún departamento cabildo abierto, que es el gran fenómeno electoral de la última elección, ¿no es cierto? Sí. Marque subrayadamente bien y con cierta chance, bueno, parece no tener chance de ganar ninguna intendencia, ¿no? Pero como está también el segundo nivel departamental, las alcaldías, en fin. Ahí hay algunas dudas, pero claro, no tenemos información como para poder analizarla en profundidad, sobre todo el tema tercer nivel, ¿no? El tema de los municipios. Todo parece indicar que no va a tener una expresión electoral similar a lo que tuvo en la elección nacional. Ajá. Más bien que va a caer. Porque en algunos departamentos marcó muy fuerte de cabildo abierto, ¿no? Claro. Pero bueno, hay muchos elementos en el medio, es decir, bueno, desde la propia construcción del partido, detrás de la figura de Manini, cómo ha ido evolucionando ese electorado, cómo se presenta la oferta electoral, cómo es la idiosincrasia del propio departamento, no es lo mismo decir hacia la nacional que hacia la departamental, ¿no? Esto que venimos hablando. Entonces, Cabildo Abierto seguramente va a tener una caída sustancial, igual que el Partido Colorado, porque el Partido Colorado, salvo en el caso de Salto, en todo el resto de los departamentos, y Rivera, ¿no? Y Rivera, dejando fuera a Rivera, que es el que va a retener. Pero en el resto, la expresión del Partido Colorado probablemente quede por debajo del 10%. Claro. En Montevideo se verá solo a través de las listas específicas, sí, claro, ¿no? Porque hay una candidata única. Hay un tema de Montevideo, ya que llegamos a Montevideo en el final, que me parece interesante plantearlo en estos términos. Dijimos la importancia que tiene que un partido, las grandes chances que un partido gobernando tiene casi naturalmente de transformarse en favorito. Dijimos también que esas chances aumentan si además el intendente va por la reelección. Y yo agrego... Teniendo buena aprobación, ¿no? Siempre que... Bueno, me levantaste el centro. Y agrego que según las encuestas, no he visto ninguna en otra dirección, la aprobación que merece el gobierno departamental en la capital es de guarismos muy satisfactorios, ¿no? Sí, no sé si en particular... En torno del 60%. Bien. Sí. O sea, guarismos que claramente superan los votos que tenga en todo caso el Frente Amplio. Sí. Es Martínez el candidato, uno de esos. ¿Cómo es que Martínez no está ganando con la fusta bajo el brazo? Bueno. Si alguien viene de Hungría y quiere entender todo lo que vos dijiste, y acá en Montevideo, ¿qué está pasando? Bueno, ahí va a haber que estudiarlo después. Primero, si Martínez no gana... Hay que viste que dije con la fusta bajo el brazo. Bueno, puede que gane Martínez, porque puede, ¿verdad? Sí, no está descartado ningún resultado dentro de No parece que el que gane en el Frente Amplio sea con la fusta bajo el brazo. No, todo parece indicar que va a ser una elección competitiva, salvo que haya un corrimiento de último momento del voto útil ese que se llama. Sí. ¿No? Es que no hay un tercero claramente definido como para que se produzca eso. Lo que sí se ve es que, y ahí coinciden todas las encuestas, es que Martínez viene en un proceso de descenso, pero marca un poco una tendencia. ¿Y qué explicación entonces tiene? Y bueno, lo que pasa es que Martínez no es solamente el caso de cualquier otro intendente que va a una reelección. Claro. Fue candidato presidencial, y fue candidato presidencial con un desgaste de una campaña electoral que además perdió, ¿no? Pero perdió, pero salió a 18 de julio golpeándose el pecho. Bueno,
Lo que pasa que eso también en parte le juega en contra, en parte del Frente Amplio. Porque salió golpeándose el pecho en una reivindicación personal. Sí. ¿No? Y eso ha pasado factura en la interna del Frente Amplio. A la interna, o incluso agrego, al espíritu promedial del Frente Amplista, ¿no? Sí. Digo que no le gusta al Frente Amplista esta cosa de decir... No, vos sos el dueño de la victoria o del logro, ¿no? Claro, creo que ahí hay cosas que están pasando que no parecían tan fuertes al principio. Si miramos las mediciones o algunos ejercicios que hicimos en diciembre, mediciones en marzo, Martínez aparecía mucho más fuerte en ese momento. Después se fueron consolidando las otras candidaturas y fue pasando el tiempo, el desgaste de además que se corrió. Correrlo a septiembre para Martínez no fue una buena noticia. Y no, claro, por lo menos por cómo ha sido el comportamiento hasta ahora de las encuestas, no parece haber sido una buena noticia. Pero sí está claro que el público en Montevideo, incluso público que no vota a Frente Amplio, advierte que la gestión de la intendencia es satisfactoria. Sí, es una evaluación muy positiva. Mucho más de las anteriores, ¿no? Porque a veces, no tanto. No, está por debajo de lo de Arana, por ejemplo, ¿no? Arana tenía niveles de satisfacción, de aprobación, de aprobación de en torno a 70-80%. Está muy bien. Yo en realidad me refería, porque creo que también hay un parteaguas, desde que el Frente Amplio gana el gobierno nacional. Sí, claro, ahí tuvo intendencias que tuvieron problemas que, bueno, algunos lo pueden manejar desde el punto de vista de la gestión, otros de la comunicación, otros de temas carisma personal, ¿no? El caso de Ehrlich, el caso de Ana Olivera, que fueron intendencias que no tuvieron los niveles de aprobación que tiene esta. La explicación pueden ser varias, ¿no? Entendido. Porque el Frente Amplio igual ratificó el triunfo, no hubo una correlación en ese incluso sentido. Cuando el voto en blanco subió mucho a la hora de elegir a Olivera, ese voto en blanco, ese voto de descontento por cuestiones todo luces de cómo se eligió a la candidata, no fueron a parar a la oposición, ¿no es cierto? No, fue un voto protesta del Frente Amplista. En Montevideo, en Canelones. Pero que no cruzó ninguna vereda. No cruzaron, claro. Se quedó en medio del pavimento, pero a la otra vereda no pasó, ¿no? Sí, no. Me gustaría, desde la perspectiva de estrategia electoral, al partido de la coalición, es decir, a la coalición de gobierno, le costó, uno se olvida, pero le costó mucho llegar a la definición de Laura Raffo, ¿no? Sí, todos claro. lo recordamos, con conflictos muchos implícitos y algunos muy explícitos. Sí. Desde Cabildo, desde Manini diciendo voy a ser yo, y el canciller de la República designado decía, entonces voy yo. Claro. ¿No? Fue muy difícil. Y no fue prolijo, no fue una negociación fácil. De hecho, no se llegó a candidaturas múltiples, se llegó a una candidatura que claramente no era primera opción en la mayoría. Sí, recordemos que el Partido Concertación no obtuvo ni los 500 votos necesarios, ¿no? Ahí hubo diferencias internas dentro de lo que después fue la coalición, de la estrategia de la concertación. Entonces, termina en un lema del Partido Independiente, digamos, accidental, porque termina siendo la solución para poder ir todos juntos. Sin embargo, la nave luce como que llegó relativamente satisfactoria al puerto con la elección de Laura Raffo, con la designación de Laura Raffo, ¿verdad? No, y creo que ha tenido un desempeño de campaña muy interesante, porque digamos, desde el punto de vista de la comunicación, política y de la campaña, fue muy prolija, muy profesional, prendió bien, digamos, en su discurso, por lo menos en el sector, y lo que se ve es que ha logrado, por lo menos, consolidar los niveles que tenía la concertación hace 5 años, con 3 candidaturas, digamos, 2 más o menos fuertes y una casi menor, testimonial, ¿no? La del Partido Colorado. Que también aquel 2015, las definiciones de las candidaturas a la intendencia fue muy accidental. Estaba Ney Castillo, que se bajó, el candidato inicial era Gandini y se decidió que no fuera, que fue Álvaro Garcés. Es decir, no ha sido fácil la forma en que el núcleo de la coalición ha tratado esos temas en Montevideo. Pero sí recordamos que esa elección terminó consolidando algunas cosas a favor de
el arco opositor acá departamental. Uno, ganar alcaldías. Dos, sí, que son muy importantes además, ¿no? Claro. Una muy vecina acá en el Parque Valle, Positos, con el número de ciudadanos que viven ahí. Sí, claro. La otra Carrasco, ¿verdad? Con las dos realidades, el Carrasco de la costa, el Carrasco norte, en fin. Eso me parece que es interesante. Y el otro asunto es que catapultó a Novik como la gran novedad electoral que se vislumbraba para 5 años después. Después no concretó, pero por otras razones. Por muchas otras razones. ¿Verdad? Pero sí. Novik se transformó en una figura. Sí, claro, que lo posicionó sin duda como figura central dentro del esquema político. Más allá de una muy probable derrota desde esa perspectiva, que el partido de la coalición no gane la elección en Montevideo, ¿uno puede esperar que Raffo vino para quedarse? Sí, y así como el ejemplo de Novik, bueno, de gusto lo traje, ¿no? va directo aplicable a Raffo, es decir, es candidatura única, por lo tanto va a votar más que Novik. El tema es si vota más o menos que la Concertación 5 años atrás. Todo parece indicar que no va a estar lejos de eso, puntos más, puntos menos, no va a estar ni muy por encima, ni muy por debajo. Eso entonces le da una solidez muy fuerte a Raffo para adelante, ¿no? Supongamos que no esté muy por encima, muy por debajo, y uno puede decir, mirá, una sola candidatura, no estuvo muy por debajo, gol. Pero también hay otra forma de mirarlo. Ganó la coalición multicolor. Vienen vientos de cambio histórico. Sí, claro. Es el momento ideal para hacer el gol. Y además, en particular, el gobierno en general y la figura del presidente en mediciones recibe como aprobación por parte de la ciudadanía, incluso por gente que no le votó. No parece ser estos dos elementos que acabo de mencionar como vectores que estén incidiendo fuertemente en el crecimiento de la candidatura de Raffo, ¿no? Bueno, no están incidiendo fuertemente, pero hay algo que tiene que ver con lo que venimos hablando de los otros departamentos, ¿no? Es decir, hay una solidez de comportamiento electoral muy fuerte. Es decir, el Frente Amplio tuvo una votación muy mala en octubre, sí, en todo el país, y también cayó en Montevideo. Cayó menos que en el resto del país, pero igual cayó en Montevideo. Aún cayendo, estuvo por encima de la suma de los otros partidos. Claro. Y en el balotaje, este balotaje fue, igual que vimos en los otros departamentos, en Montevideo, donde más ganó con respecto a elecciones anteriores. Es decir, entre primera vuelta y segunda vuelta fue cuando ganó más. Entonces, hoy el esquema, la oferta electoral, está mucho más parecida al balotaje que a la primera vuelta. Ahí está. ¿No? Y con un agregado, el Frente Amplio presenta candidaturas múltiples con perfiles distintos, con representaciones distintas, mientras que la coalición va con candidatura única que de alguna forma limita la oferta electoral. Recordemos entonces la última medición de ustedes a propósito de Montevideo, intención de voto para el Frente Amplio 54%, 54%. En la anterior 53%, o sea, no hay movimientos, digamos. La anterior me refiero a la anterior departamental, no a... Sí, bueno. La de... Sí. Julio y agosto fue 53. ¿Te acuerdas cómo estuvo la cosa en Montevideo? En el balotaje en Montevideo, ¿te acuerdas? En el balotaje sacó el 55. Ahí está. Por eso decía, sí, parecido, ¿no? Sí. La coalición multicolor 37% y marca el Partido Verde Animalista con 2%. Unidad Popular medio punto, en blanco y anulado 2,5 puntos, indefinidos 4%. ¿Estos indefinidos tienen algún sesgo según los estudios de ustedes? No, el sesgo mayor y que siempre sucede sobre el final es que son personas no interesadas en la política, con menor nivel educativo, clases más bajas, digamos, ese es el perfil que siempre termina sobre el final indefinido, ¿no? Es decir, no hay... Por lo general las personas interesadas en la política tienden a tener definido el voto con cierta anterioridad, lo que no quiere decir que no lo puedan cambiar, claro, ¿no? Pero lo cambien a último momento, pero ante un escenario lo definen más rápidamente. Y hay otra cosa que se ve, es que desde que se mide en julio, la cosa no cambió mucho, ¿no? No, hay un pequeño crecimiento de la coalición, de 34, 35, 37, pero digamos, está dentro de los márgenes de error, sí puede ser una tendencia de crecimiento, pero también dentro de parámetros razonables, digamos. No es que está habiendo ninguna inflexión
para ningún lado, ¿no? Bien, y en la interna, que parece ser la gran duda que en el Frente Amplio, recordemos, COSE les dio 20%, 3 puntos atrás Villar y 3 puntos atrás Martínez. Sí, y 3 puntos que dicen que votan el Frente Amplio pero que aún no han decidido definido su sí. voto. Me parece interesante. Hubiese pensado que ese no sabe dentro del Frente Amplio era un poquito mayor. Sí, en realidad creció. Sin base ninguna, creció dentro de los márgenes, como siempre, ¿no? Pero en julio era el 1% y después en agosto y septiembre fue el 3%. Es decir, probablemente haya entrado algunas dudas dentro del propio Frente Amplio. Ajá. Si uno ve la distancia que hay entre Villar y COSE, uno puede suponer que es un final que no está definido, por supuesto. Pero entre Martínez y COSE hay 6 puntos. Hay 6 puntos que se fueron ampliando además. Es decir, no es que... Lo que ustedes nos enseñan, las tendencias marcan acá, ¿no? Sí. La incógnita es qué sucede en este tramo final, porque los movimientos entre partidos son menores, es decir, estamos hablando de 1 punto, 2 puntos de crecimiento a lo largo de los 3 meses. 5 puntos COSE, Villar bajó 3, subió 3, Martínez cayó sistemáticamente de a 3 puntos medición a medición, es decir, son movimientos mucho más fuertes los que se dan adentro del Frente Amplio que los que se dan afuera. Y porque las barreras son mucho más bajas para el elector. Una cosa es elegir cambiar de partido y otra cosa es cambiar de candidatura sin abandonar el partido. Uh-huh. Y eso tiene barreras mucho más bajas para cambiarlo, ¿no? Entonces los movimientos adentro tiene mucho que ver con esta campaña, tiene mucho que ver con las agrupaciones que están atrás de cada candidatura. Los famosos aparatos, ¿no? Los aparatos. Bueno, recordemos que Martínez siempre ofreció eso como una debilidad, ¿no? Claro, es que... Curiosamente, detrás de su candidatura no están los grandes partidos, ¿no? Los grandes bloques. Pero aparte, a ver, las confusiones que hay para los votantes es muy importante. Martínez, ¿qué es? Socialista. Claro. El Partido Socialista apoya a COSE. Que no es socialista. COSE, para un porcentaje de la población, está vinculada al MPP, pero el MPP apoya a Villar. Pero que además a Villar lo apoya Vergara, claro, que forma parte de los moderados. Claro, entonces hay un entrevero para la gente de los realineamientos que ha habido, que bueno, que pueden generar algún tipo de movimientos, tanto por las figuras personales, por lo que han sido la presentación y el desempeño en la campaña, como por los apoyos que tienen dentro del propio Frente Amplio de los distintos sectores. Hemos advertido, todos hemos visto en las últimas semanas, en la medida que se fue consolidando la candidatura de COSE, un discurso muy explícito por parte de la oposición en Montevideo, hoy en el gobierno nacional, un discurso muy anti Carolina COSE, ¿no? Sí. Lo de ante la forma de hacer política. Hay como una cosa de advertir. Bueno, eso en general suele ocurrir, ¿no? El que se ve que va ganando, vamos a caerle a él. ¿Qué crees que puede despertar eso? Porque me he encontrado con gente que me dice, mirá, yo voy a votar al frente. La verdad que quería Carolina, pero hay cosas de Carolina que no me cierran, así que voy para el otro lado. Y también he escuchado a los otros que dicen, ¿nos pegan? No lo tenía claro, pero le pegan tanto a esta mina que la voy a votar, ¿no? Sí, claro. ¿Se puede medir No, porque justamente lo que pasa es eso, digamos. Claro. O sea, se divide, ¿no? Pero sin duda hay un elemento de estrategia de campaña de la polarización entre dos figuras y tratando de atacar a ciertos miedos sobre lo que se llaman, ¿no?, los extremismos dentro de la izquierda, ¿no? Se levantan las banderas de una forma de que bueno, el Frente Amplio es gobernado por el MPP y el Partido Comunista y alentar ese discurso se ha hecho. Ahora yo recuerdo que Carolina COSE en un momento era, imagínense Villar, cuando se habló todas las cosas de hace, está apoyado por los ultras, ¿no? La barra, bla, bla, bla. Pero ahora parece que da más rédito, como que en realidad la barra ultra estaría apoyando a Carolina, ¿no? Sí. No está claro el efecto. Sin duda, en cierta forma la fortalece a COSE dentro del Frente Amplio. Ajá. Porque la posiciona, primero, desde afuera la posicionan como la potencial ganadora. Y además están atacando. Yo he usado un recurso para entender, o para tratar de entender algunas cosas, que es: cuando uno ataca al otro, tiene que entender cómo es el otro y cómo lo ven
los otros a ese otro. Es decir, no mirar una caricatura del otro en función de lo que yo veo de esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo que veo de Cose es que es una mujer muy fuerte y que ha tenido problemas y que la gestión de Antel y para mí es un desastre, y lo que hago es atacar en función de lo que yo creo, estoy obviando que pegarle a Antel y al Antel y a la gestión de Antel es pegarle al gobierno del Frente Amplio. Entonces, ¿qué pasa? Hay frente amplistas que no tienen esa visión de que Antel haya sido un desastre o que sea, sino lo contrario. Claro. Y entonces dice, bueno, espera, ¿pero le están pegando esto? No, entonces yo voy a apoyar. Lo mismo pasa con Villar y lo mismo con Martínez. Estoy poniendo, no, clarísimo. Bueno, y lo mismo hacia Rafa. Hacia Laura, porque decirle es la pituca, que no sé qué, que no sé cuánto, a lo mejor hace reforzar cómo es visto por los otros, ¿no? Claro. Y para poner otro ejemplo fuera de la competencia departamental, que también ha sucedido y es muy claro, es el caso Manini. La caricatura de Manini, vista desde la izquierda, es distinta a la visión que hay de Manini de quienes lo votaron y de quienes pueden estar relativamente cerca. Ajá. Y las cosas por las que se lo ataca repercute mucho más en los propios que en Manini y su gente, ¿no? ¿Por qué? Porque falta a veces entender cómo piensan los otros o cómo están viendo las cosas los otros. Claro. ¿No? Y eso es difícil hacerlo. Es difícil desprenderse de los preconceptos y las construcciones que uno se hace sobre los demás, ¿no? Y esa dificultad implica cómo accionar en una campaña electoral, por ejemplo. Bueno, Eduardo, como siempre hemos aprendido mucho contigo y solo me resta agradecerte. Vos sos, no lo conozco, presumo que a lo mejor vos vivís en una casa cuyo propietario sos tú, ¿no? Sí. Bien, bueno. Sí. Así que no te voy a pedir que apuestes tu casa. No. Y presumo que tenés automóvil y que el auto debe ser tuyo también. Sí. Tampoco te voy a pedir que pongas ni siquiera una bicicleta. Pero ponele un paquetito de yerba. ¿Vos sos matero? Sí, sí. Un paquetito de yerba. De 1 kilo, eso sí, jugátela. ¿Por quién apostarías en Montevideo? No, vos sabés que no hago apuesta. Bien. Y menos en eso. Bueno, cada vez que vengas, no ahora con pandemia, seguiremos invitándote mate. Muchas gracias. Nos ayudó a poner la mañana en camino Eduardo Botinelli. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.